Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez y este es el programa en el que repasamos las noticias globales más destacadas durante la semana. Iniciamos así nuestro viaje por el mundo a través de la información. La tensión entre Estados Unidos e Irán se mantiene después de que la Casa Blanca pidiera una ampliación de la emergencia nacional declarada para proteger a Irak. Y Washington ha reforzado su presencia en el Golfo Pérsico al considerar que el país persa supone una amenaza para sus intereses en esa región. Aumentan las tensiones entre Estados Unidos e Irán. La Casa Blanca emitió una recomendación al Congreso para mantener una emergencia nacional declarada bajo la premisa de garantizar la estabilidad de Irak. Washington ha reforzado su presencia militar en el Golfo Pérsico en las últimas 2 semanas para aumentar la presión sobre el gobierno de Irán, al que acusa de preparar ataques contra los intereses estadounidenses en la región. Trump mandó este lunes una advertencia a Teherán. Creo que Irán estaría cometiendo un gran error si hiciera algo. Si hace algo responderemos con una gran fuerza, pero no tenemos indicativos de que vaya a ser así, dijo el presidente. Esta misma jornada, Irán informó al Organismo Internacional de la Energía Atómica que cuadruplicará la producción de uranio de bajo enriquecimiento, lo que seguramente sobrepase el límite marcado en el Acuerdo Internacional Nuclear que abandonó Estados Unidos hace un año. Desde el Congreso, un sector republicano pide mayor severidad en la respuesta a lo que consideran provocaciones de Irán. El senador Lindsey Graham pidió una respuesta militar contundente y el senador Mitt Romney alertó a Teherán que habrá consecuencias si hay un ataque contra estadounidenses. El domingo, un misil cayó cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. El presidente Donald Trump emitió la semana anterior una emergencia nacional para proteger las redes de telecomunicaciones estadounidenses mediante una orden ejecutiva que entrega competencias al gobierno federal para prohibir a las empresas la contratación de proveedores extranjeros. Una consecuencia de esto fue la inclusión de la compañía Huawei en una lista negra comercial ante sospechas de que usa sus programas para espiar y compartir información con el gobierno chino. Y esto generó que la empresa tecnológica estadounidense Google anunciara que sus aplicaciones y actualizaciones no podrán ser instaladas en los dispositivos electrónicos fabricados por el gigante chino de teléfonos móviles. Encargados de la empresa, con base en Cupertino, en California, confirmaron que los usuarios actuales de un dispositivo Huawei seguirán teniendo acceso a su tienda de descargas de aplicaciones, pero no podrán actualizar el sistema Android con el cual operan sus terminales. Debido al bloqueo comercial por parte de la administración Trump, este lunes otras empresas, pero de procesadores, suspendieron el envío de chips de memorias a Huawei. La lista fue encabezada por Intel, el mayor fabricante, e incluyó a otros suplidores más pequeños. En la cuenta oficial de Android en Twitter, esta empresa, que es hermana de Google, publicó un mensaje que aseguraba que mientras se cumplen con los requerimientos del gobierno estadounidense, servicios como Google Play y la seguridad de Google Play Protect continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes. Huawei, por su parte, confirmó que seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicio postventa a todos los teléfonos y tabletas vendidos de sus marcas, y es posible que desarrolle su propio sistema operativo como lo hizo Apple para sus teléfonos y dispositivos. El gobierno de Estados Unidos no se ha referido al impacto económico que tendrá internamente esta decisión basada, según ellos, en seguridad, aunque dio un plazo de 90 días antes de la entrada en vigencia de la medida. Y es que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China siguen intensificándose, y después de meses de conversaciones, las dos partes no parecen estar más cerca de llegar a un acuerdo. Analistas dudan que los aranceles afecten menos a Estados Unidos que a China, y creen lo contrario. Estados Unidos y China se encuentran en medio de discusiones comerciales desde hace meses sin encontrar solución. Las dos economías más grandes del mundo se impusieron recíprocamente masivos aranceles, los cuales preocupan a empresarios de ambos países. Esto no está dirigido a los exportadores en una sola industria en particular, todo el mundo está enfrentando el problema. Y también los agricultores, que se preparan a enfrentar el posible 6º año consecutivo de pérdidas. Todos estamos apretando nuestros cinturones. El presidente Trump afirmó que la guerra arancelaria con China no afectará a los ciudadanos, pero analistas de ambos países afirman que Estados Unidos podría sufrir más el impacto, especialmente a lo largo plazo. Según nuestros cálculos, la participación de las empresas chinas en el costo
costo total del producto causado por las tarifas es solo el 10%, mientras que para Estados Unidos representa el 90% o incluso más. Siguen negociando libremente con el resto del mundo en su mayor parte, y las acciones agresivas del presidente Trump han aislado en cierto modo a Estados Unidos de muchos de sus aliados que de lo contrario podrían aumentar la presión sobre China. Al mundo político también le alarman los efectos de esta guerra sobre la economía estadounidense, incluso entre las filas del partido del presidente Trump. Todavía le he aconsejado a la administración, hagan esto porque mientras más tiempo nos involucremos en una batalla arancelaria o en una guerra comercial, más posibilidades hay de que podamos entrar en una recesión debido a eso. Larry Kudlow, asesor económico principal de la Casa Blanca, admitió que los importadores estadounidenses y no China pagarán los aranceles sobre los productos chinos importados. Sin embargo, dijo que la presión sobre Beijing es necesaria porque los chinos se retractaron de algunos de los compromisos que habían hecho anteriormente. Estados Unidos quiere asegurarse de que Beijing cumpla con esos compromisos y les dé carácter de ley. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. También respecto a un tema comercial, el presidente Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, intercambiaron descalificativos, aumentando la tensión entre la Casa Blanca y los legisladores demócratas y dificultando la aprobación del acuerdo comercial con México y Canadá. Incertidumbre máxima para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El acuerdo renegociado durante más de un año por Estados Unidos, México y Canadá está pendiente de aprobación en el Congreso. Sin embargo, las tensiones entre Donald Trump y la cúpula demócrata en el Capitolio van en aumento. Los demócratas no están haciendo nada en el Congreso, destinan todo su esfuerzo a que se repita el informe de Mueller, que no concluyó como querían. No son capaces de investigar y legislar al mismo tiempo, decía el presidente este jueves en un tuit. Daba así la vuelta a la versión que ofreció un día antes, cuando él mismo amenazó a los demócratas con no cooperar con legislación que impulsaran en el Capitolio hasta que dejaran de investigarlo por una presunta obstrucción a la justicia o por irregularidades en sus finanzas. La loca de Nancy, les diré algo, la he estado observando durante mucho tiempo y no es la misma persona, ha perdido la cabeza. Trump se refería a la demócrata Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, quien no tardó en responder. Cuando este genio altamente estable empiece a comportarse de una manera más presidencial, trabajaré con él con gusto en infraestructura, comercio y otros temas, dijo en Twitter, aunque antes ya había señalado esto otro. Un berrinche más, de nuevo rezo por el presidente de Estados Unidos. Mientras Trump y Pelosi sigan tensando la cuerda, difícilmente veremos consenso entre republicanos y demócratas en el Congreso, y no olvidemos que toda legislación la aprueba en última instancia el presidente. Hasta que eso no ocurra, acuerdos como el Tratado de Comercio con México y Canadá parecen estar lejos de su aprobación. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. De hecho, la Casa Blanca ha establecido una estrategia para evitar nuevas investigaciones sobre el presidente Trump. Solo este mes, 3 altos funcionarios ignoraron citaciones para testificar ante una comisión de la Cámara de Representantes, liderada por demócratas, informa Bricio Segovia. Continúa la batalla entre la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso. Solo este mes, 3 altos funcionarios que aún trabajan en la mansión presidencial o que ya se retiraron, ignoraron citaciones a declarar ante comisiones de la Cámara de Representantes. El último en hacerlo fue el exabogado presidencial Don McCain. Cuando esta comisión emite una citación, aunque sea a un asesor senior del presidente, el testigo debe presentarse. Nuestras citaciones no son opcionales. El señor McCain tiene la obligación legal de estar aquí durante esta cita. Si no enmienda de inmediato su error, esta comisión no tendrá más remedio que forzar la citación contra su voluntad. El presidente de la Comisión Judicial expresó así su disconformidad con McCain y amenazó con denunciarlo por desacato. Con estas citaciones, los legisladores demócratas buscan esclarecer si el presidente Trump cometió obstrucción a la justicia durante la investigación de la trama rusa, pese a que el fiscal especial al frente del caso no exculpó al presidente de ese presunto delito. Sí lo hizo el fiscal general William Barr, nombrado por el mandatario. Solo este mes, el mismo Barr y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin se negaron a declarar en el Congreso bajo petición de los demócratas.
Lo hemos tratado durante 2 años. Han gastado casi $40 millones en ello. Creo que han testificado 500 personas. Dimos 1.400.000 o 1,5 millones de documentos. Y después de todo dijo que no hubo colusión. Ahora lo que pasa es que los demócratas quieren que se repita, pero ya fue suficiente para nosotros y para el país. El presidente justifica así que él mismo ordenara a McCain que no acudiera a su citación ante la Cámara de Representantes. También que haya apelado este martes el fallo de un juez federal que obligaba a una asesoría financiera a entregar las cuentas del presidente a petición del mismo ente liderado por los demócratas en el Congreso. Trump es el único mandatario en los últimos 40 años que no ha presentado sus declaraciones de impuestos para cumplir con una tradición de transparencia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Es momento de hacer una escala en nuestro viaje. Volvemos después del corte. Salió la primera ministra británica antes de lograr la salida inglesa de la Unión Europea. Theresa May anunció que abandona su cargo y será quien asuma su puesto, quien herede la tarea de intentar completar el Brexit. Así continuamos con lo que es noticia en el mundo. La primera ministra británica Theresa May, muy presionada por sus ministros y diputados, comunicó este viernes su dimisión como líder conservadora efectiva desde el próximo 7 de junio, aunque permanecerá en el cargo hasta la elección de su sucesor. May se retira al fracasar todos sus intentos por materializar el Brexit, como se le llama a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La primera ministra informó que ya comunicó a la reina Isabel II su intención de dimitir. El principal aspirante a sucederle es el exalcalde de Londres y antiguo ministro de Exteriores Boris Johnson, quien desde su cuenta de Twitter destacó el digno discurso de May y su estoico servicio a su formación y al Reino Unido. Interpol anunció que 9 personas fueron arrestadas en Tailandia, Australia y Estados Unidos y que 50 niños fueron rescatados en el desmantelamiento de una red internacional de pedófilos que operaban en la Darknet, la Internet profunda. Este operativo deriva de una operación iniciada en el año 2017 después de que investigadores de Interpol descubrieran material pornográfico en un sitio de Darknet con 63.000 miembros de todo el mundo. Entre los 9 detenidos figura el principal administrador del sitio web basado en Tailandia. Este hombre fue identificado como el administrador de un sitio web porno y el autor de abusos contra 11 niños, entre quienes se encuentra su sobrino. Cambiamos de tema y ahora volvemos con las noticias más destacadas en América. El periodista del diario estadounidense The New York Times, Nicholas Casey, salió de Colombia tras recibir lo que calificó como acusaciones falsas del oficialismo debido a una publicación de su autoría que compromete a las fuerzas militares, según informó el mismo corresponsal. Casey informó en un mensaje enviado a la prensa que había tomado la medida de mantenerse fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas en Twitter por la senadora oficialista María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos. En el reportaje, las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. Publicado el sábado en el New York Times, el periodista denunció que el ejército colombiano estaba exigiéndole a sus tropas duplicar las bajas y capturas en combate sin pedirles perfección ni total exactitud en el momento de ejecutar ataques letales. La congresista Cabal del partido político del gobierno publicó en Twitter fotos del corresponsal y escribió textualmente: "Este es el periodista Nicholas Casey que en 2016 estuvo de gira con la guerrilla de las FARC en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? Y por el de ahora contra el ejército de Colombia". El mensaje se viralizó rápidamente y otros simpatizantes del partido derechista del presidente Iván Duque se sumaron a las críticas.
The New York Times le respondió a la senadora en la misma red social y consiguió casi el doble de réplicas. Dijo, informamos de manera precisa e imparcial. En este caso, simplemente informamos de lo que dicen los documentos escritos por el ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos. El ministro de Defensa José Miguel Vivancio afirmó que la integridad física del reportero de The New York Times, Nicholas Casey, no corría peligro en el país suramericano tras publicar un artículo que causó polémica, pues habla del posible reavivamiento de los falsos positivos en el país. Nicholas Casey, periodista del New York Times, se ha convertido en un nuevo símbolo de la libertad de prensa en Colombia, tras un artículo publicado el 18 de mayo en el que se revelan supuestas órdenes del comandante del ejército para que, y citamos, dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan. Esto acarrearía la reaparición de lo que se conoce en el país como falsos positivos, la muerte de un inocente al que se hace pasar por un criminal o rebelde. Lo grave que es en un país con los niveles de violencia que tiene Colombia, y de impunidad, por cierto, que luego de que salga su fotografía con unas acusaciones groseras, unos insultos, un esfuerzo claramente intimidatorio por parte de una senadora del partido oficial. Mientras el gobierno considera que el artículo contiene una visión tendenciosa y distorsionada, Casey en una nueva publicación señala que la polémica instrucción militar fue revocada. El ministro de Defensa de Colombia agrega que se le puede garantizar la seguridad a esta persona, pese a que asegura los tweets de Casey no hacen referencia a un tema de seguridad. Que él y el periódico New York Times consideran que las condiciones no existen para que él siga operando en Colombia, lo cual es muy triste, es muy grave. Creo que es un termómetro que hay que tener muy en consideración al momento de evaluar el ejercicio de la libertad de expresión en Colombia. La Voz de América intentó conversar con Casey, pero él rechazó la solicitud diciendo que le gustaría permanecer fuera del foco de atención para que esto se calme un poco y poder volver a Colombia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Nuestro sistema de evaluación. Iván Márquez, exguerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, denunció que para él fue un grave error haber entregado las armas a un Estado al que calificó de tramposo por la conducta asumida por el gobierno de Iván Duque, que no ha cumplido los acuerdos de paz firmados en La Habana para acabar con la guerra en ese país. El dirigente de las FARC, cuyas siglas ahora pertenecen al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, escribió en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Iván Márquez FARC, que fueron ingenuos al olvidar las palabras de su comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, quien advertía que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. Confiamos en la buena fe de la contraparte, escribió Márquez, y señaló que es hora de levantar la voz contra la mezquindad humana del sistema encabezado por el uribismo y la Embajada de los Estados Unidos, contra el sueño de paz de millones que buscan poner fin a más de medio siglo de confrontación armada. Márquez reaccionó así luego de lo sucedido con el ex líder de las FARC, Celsius Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, quien había sido liberado el pasado viernes y fue recapturado minutos después. En este bloque, cuando nos referíamos a la noticia del periodista de The New York Times, hablamos de José Miguel Vivancio como el ministro de Defensa de Colombia. El señor Vivancio está a cargo de Human Rights. Después de la pausa, volveremos con una nueva situación que vuelve a colapsar a Venezuela. Continuamos con nuestro resumen semanal Es Noticia Mundo y veremos ahora la situación actual en Venezuela. Desinversión, falta de mantenimiento y de personal calificado son algunas de las causas de la crisis que actualmente vive Venezuela en materia petrolera. De acuerdo a expertos, gran parte de la nación ha enfrentado desabastecimiento de combustible en estos días.
La escasez de combustible que enfrentan prácticamente todos los estados de Venezuela, pero especialmente los fronterizos, se agudiza con el paso de las horas, insisten expertos en la materia. Durante un foro sobre la crisis de gasolina, destacaron que la situación es producto de un largo proceso de destrucción de la industria petrolera. Denuncian que lo poco que queda en pie es controlado por mafias y negocios establecidos con transnacionales como la rusa Rosneft. La facturación en PDVSA se está haciendo de manera manual, no quedan huellas ni registros. Es un saqueo contra la industria petrolera nacional. En el año 2000 habían 1.750 estaciones de servicio, hoy no llegamos a 800. Y de esas 800 apenas se abastece un 15%. De acuerdo a las cifras presentadas, en Venezuela se producen unos 30.000 barriles diarios de gasolina, con los cuales apenas se logra cubrir la demanda de la ciudad de Caracas. Sostienen que como medida paliativa el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha importado combustible, pero el panorama no es alentador. Estamos en una situación donde los tiempos indican que en aproximadamente 3 semanas podríamos estar en un colapso total de desabastecimiento absoluto de gasolina. Los expertos aseguran que la situación solo podrá resolverse a través de un cambio en las políticas económicas, lo cual pasa, según dicen, por la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Para poder recuperar la industria petrolera se necesitan aproximadamente entre inversiones y gastos una cifra del orden de 25.000 a 30.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 años para recuperar la producción que teníamos hace 20 años. Tanto la estatal Petróleos de Venezuela como altos representantes del gobierno en disputa, como el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, han calificado las denuncias sobre escasez de combustible como noticias falsas y aseguran estar en capacidad de distribuir el combustible necesario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Mientras en Venezuela persiste la crisis política, más voces se unen para subrayar las pocas probabilidades de una intervención militar. El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, advirtió que el enunciado de opciones sobre la mesa puede resultar favorable para Nicolás Maduro. La alternativa militar extranjera en Venezuela, liderada por Estados Unidos, que nunca ha sido confirmada por Washington, va perdiendo posibilidad poco a poco. Al menos, esta es la apreciación de Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, quien considera que la situación de esa nación sudamericana debe ser resuelta desde adentro por los venezolanos. Yo creo que sería peor una intervención que, para empezar, destruiría la coalición que se ha armado. No debía esperar Venezuela una intervención militar de los Estados Unidos. Solís es también profesor de la Universidad Internacional de Florida y su opinión coincide con el debate desarrollado en la Conferencia de Seguridad Hemisférica en Miami, a la que asistió Greg Fuller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El catedrático centroamericano cuestiona el uso continuo de los términos "todas las opciones están sobre la mesa". Y que utilizar ese recurso, el de amenazar y amenazar y amenazar, y no concretar esas amenazas, lo que hace es que desgasta a la oposición venezolana, genera expectativas en la gente que no se van a cumplir y al mismo tiempo termina por fortalecer al propio régimen, que se ríe de quienes siguen hablando de esa opción. El exmandatario apuesta por la vía diplomática y económica para continuar con el acorralamiento internacional. Solís ejerció la presidencia de Costa Rica entre 2014 y 2018. José Pernalete, Voz de América, Miami. Continuamos en Venezuela, donde se registraron reacciones encontradas ante el anuncio de que otros parlamentarios de la Asamblea Nacional de mayoría opositora podrían perder su inmunidad. Entre los delitos que se acusa a los opositores figuran traición a la patria, conspiración, rebelión civil, instigación a la desobediencia e instigación a la insurrección. Para el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, estos son motivos suficientes para iniciar nuevos procedimientos en contra de diputados. Ya entraron otros diputados más a esta lista de los que hay que allanarle la inmunidad parlamentaria. Aquí no va a haber impunidad. Tras el anuncio, legisladores opositores manifestaron su desacuerdo con el tratamiento que se da a los que adversan al gobierno. Lamentamos que esa sea la conducta de quienes hoy manejan el gobierno, tratando de, digamos, intimidar a los diputados. Nosotros creemos que nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Que todo el mundo lo sepa. Todo esto no persigue otra cosa que intentar desmoralizar a la población.
En ese contexto, estudiantes consultados por La Voz de América rechazaron lo que catalogan como amenazas de Diosdado Cabello en contra del único poder legítimo en el país. A veces uno siente que el país está controlado por personas que están separadas totalmente de buenos principios y valores. Siento que la cosa va a estar más difícil ahora. Mi opinión personal es que se busca desmantelar el único poder que existe constituido legalmente, pues. En contraposición, afectos al gobierno en disputa, durante protesta en el Parlamento, exigieron justicia en contra de los legisladores opositores. Es un fiasco, está de espaldas al país, está de espaldas a Venezuela, lo que ha hecho es traicionar a la patria, son 4 años de maldad, son 4 años de crímenes, son 4 años de entrega. Actualmente se ha allanado la inmunidad de varios legisladores, otro grupo se ha exiliado, otros permanecen como invitados en embajadas y otros en prisión. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Así termina nuestro viaje por el mundo a través de las noticias. Soy Alejandro Ramírez desde nuestro Centro Internacional. Esto fue Es Noticia Mundo, nuestro resumen semanal con la información internacional más destacada. Hasta la próxima.